que este acto promovido desde la Confederación General de Trabajo, de la Secretaría que conduce el compañero Cristian Jerónimo, provoque justamente en la oportunidad, en la importancia de los temas que vamos a tratar y de lo que estamos exponiendo en esta oportunidad, un trabajo conjunto que se lleva adelante dentro de la CGT y que por suerte, a partir de la nueva normalización sindical y la unidad que nos dimos los trabajadores organizados sindicalmente en todo el país, promovimos un nuevo Consejo Directivo Nacional y es por ello que Jerónimo, siendo un compañero, un cuadro militante, con ideas, con propuestas, con esas ganas de mostrar de un sindicalismo vivo, con una organización preparada para atender en toda la dimensión los problemas que no solamente en el aspecto salarial y en las condiciones de trabajo necesitamos los trabajadores y las trabajadoras, sino fundamentalmente de lo que sucede en nuestro entorno, al ser parte de nuestra sociedad. Indudablemente, el movimiento sindical tiene que ser una fuerza viva que desarrolle, que genere innovación y provoque todos los debates necesarios para atender la defensa de la vida en toda su dimensión. No solamente podemos hablar de la seguridad en el trabajo, en la tarea que cada uno desarrollamos, que es muy importante, y que ahora en la OIT a mí me ha tocado ser vocero en el debate internacional. Hemos logrado que la salud y la seguridad en el trabajo pase a ser un derecho fundamental, algo que vale la pena. Una conquista del sindicalismo internacional, donde nosotros nos sentimos también protagonistas, porque fuimos parte del inicio en la necesidad de transformar este quinto derecho fundamental, derecho humano fundamental, dentro del contexto como convenio de lo que representa la Organización Internacional del Trabajo. Y como yo le decía a muchos de mis colegas del sindicalismo internacional, cuando nos toca discutir todos estos procesos que hacen a los derechos fundamentales, quizás para el mundo desarrollado, es una cuestión ya lograda o sistemáticamente aceptada dentro del colectivo y del comportamiento que hacen las relaciones laborales en esos países. Sin embargo, en los países en vía de desarrollo, en los continentes en vía de desarrollo, y donde estamos expuestos a vivir las contingencias de la pobreza y la desocupación, muchas veces el sector empresario no tiene la misma visión y la misma responsabilidad que tienen esos mismos empresarios, a lo mejor en su casa matriz, en Europa o en Estados Unidos. Por eso, desde los países en vía de desarrollo y de aquellos que nos toca representar a América Latina y Centroamérica, que es la responsabilidad que tiene en este caso mi persona en nombre de la Confederación General del Trabajo, expone justamente la situación que se da en nuestro mundo, en nuestras realidades. Y por eso nos tocó ser el portavoz en la discusión interna y en la discusión plenaria justamente del significado que tiene esta conquista del sindicalismo internacional. O sea, auspiciado, digamos, con ese acontecimiento que se ha dado en esta conferencia internacional de la OIT, muchas de las organizaciones sindicales que estamos aquí, desde hace mucho tiempo venimos atendiendo la cuestión de las adicciones como un agente problemático en la salud del hoy, ahora y del mañana de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores.
Por eso les quiero dar la bienvenida, para no extenderme más, a las compañeras, a los compañeros, a los delegados, a los militantes de las distintas organizaciones sindicales, remarcarle que esta iniciativa, planteada en un acuerdo que ya seguramente Cristian lo va a saber exponer, y por supuesto Gabriela, que es una gran compañera, y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso porque es quien está a cargo del Cedronar. Es una compañera que ha tenido muchas responsabilidades políticas en su trayectoria, pero no ha dejado nunca de perder en orientación de dónde viene, de los intereses que representa y de sentirse por sobre todas las cosas identificada con la causa peronista. Así que eso merece otro fuerte aplauso. Así es, compañero, aquí está el compañero, otro compañero que cumple una tarea importante dentro del Consejo Directivo, que nosotros le llamamos Paco Manrique. Que junto con todo el resto de la Comisión Directiva de la CGT estamos preocupados por estos temas y por eso venimos a respaldar a Cristian y justamente en el acuerdo que se firmó con el Cedronar para mostrar que esto no es un acuerdo vacío, es un acuerdo que ya tiene potenciales a partir de la referencia y de los acumulados que tenemos muchas de las organizaciones sindicales que venimos trabajando en este tema. Así que yo les quiero dar la bienvenida a todos y a todas, decirles que es muy importante la presencia de ustedes porque eso muestra de que hay una voluntad expuesta en lo que ustedes representan para acompañar estos objetivos que estamos promoviendo y que van a ser realidades. Así que este es un lindo día, un día hermoso, porque estamos hablando de cómo apostar a la vida y cómo cuidar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros de estos problemas. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra al compañero, a la compañera que va a ser la que nos marque la cancha de qué se trata esta cuestión. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. No es la primera vez que estoy acá y estuvimos en la CGT y venimos estando en un montón de sindicatos. Y no solo porque soy peronista, sino también porque la alegría que da estar en un gremio organizado realmente para nosotros es un actor tan fundamental de cómo cuidar el mundo del trabajo, la organización sindical, que siempre es una alegría estar en estos espacios. Eso primero. Le voy a decir dos cosas. Una, nosotros pensamos esta fecha porque hay una fecha mundial que es el 26 de junio, que habla de, las Naciones Unidas dicen que hay un problema mundial de las drogas y siempre habla del problema como en dos vertientes del problema, de lucha contra el narcotráfico y de prevención y cuidar a las personas. Y eso siempre es importante reconocerlo porque nosotros insistimos con eso, porque una cosa es una persona que consume, que padece, que le pasan un montón de cosas y que no encuentra otra cosa que lo calme. A mí me gusta decir siempre eso, el consumo problemático siempre es una relación que alguien deposita en esa sustancia, algo que le calme la angustia del vivir. No es tan gracioso alguien que consume mucho, ¿no? Le pasa algo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto que existan sustancias circulantes y que sea fácil acceder a ellas es un problema. Pero son dos caras de un problema. Digo esto porque no cualquiera que consume es un delincuente. Entonces, en ese sentido, hay una tarea que tiene Cedronar que es cuidar a las personas que consumen. Entonces, nosotros hacemos tareas de prevención, de acompañamiento, de atención. Históricamente, había un programa que se llamaba en ámbito laboral. Entonces, la verdad,
que eran charlas que hacían capacitadores en empresas en relación a qué pasa con el consumo. Hace mucho tiempo que todos aprendimos que cuando uno necesita cambiar algún hábito, nunca es solo individual. Es de uno, pero es del colectivo. Es algo social también. Si no, las épocas no las cambiamos, ¿no? Entonces, no es una charla lo que les cambia la vida. Todos nosotros podemos participar de una charla preciosa, pero no es tan sencillo cambiar hábitos de la vida. Si yo quiero cambiar y ella no quiere y él no quiere, ¿no? Necesitamos debatir de esto, necesitamos hacer acuerdos de cómo nos vamos a cuidar y cambiar la época. En este sentido, nosotros nos sentamos con un montón de gremios, escuchamos y armamos un programa confiando en que la capacitación a delegados y delegadas es el camino, porque un delegado conoce la vida del compañero y de la compañera, sabe qué le pasa, sabe a veces muchas más cosas de las que quisiera saber, ¿no? Pero uno conoce la vida del otro y sabe cuando ese compañero tiene un montón de problemas y empieza a encontrar en un consumo algo que, y en general no sabe cómo hacer para ayudarlo. A veces los compañeros lo tapaban nada más para que no lo echaran, ¿no? Pero no encontrábamos qué había que hacer. Nosotros fuimos escuchando experiencias como tenía la UOCRA, muchos gremios tenían experiencias y fuimos armando un programa. Hicimos un acuerdo con el área de salud porque la concepción que tiene la CGT de la Secretaría de Salud también es fundamental. O sea, cómo cuidar la vida todo de los trabajadores, que por supuesto el trabajo es más que el salario. Cómo encontrarnos y ser felices también en el trabajo. Así que en ese sentido firmamos un acuerdo. Abrimos un espacio de escucha. Me acuerdo cuando venimos acá y Gerardo dijo, ¿pero qué es un espacio de escucha? Abrimos un espacio de escucha en la CGT que se llama Eva Perón. Eso es una cosa preciosa. Hermoso. Miren, ya tenemos en casi 20 gremios espacios de escucha profesionales que están para escuchar y orientar a los compañeros y trabajar ahí el nexo con las obras sociales, cómo los tratan, qué hay que hacer. Y después venimos capacitando. Ya a hoy hay un equipo enorme acá. A hoy, trabajando con ustedes, tenemos casi 2.000 delegados capacitados de diferentes gremios. Tienen instrumentos, cuándo hay que llevarlo a un otro lugar, cómo escuchar sin discriminar, cómo desarmar eso que le pasa, cuándo hay que consultar a un profesional. Entonces nosotros creemos que el camino del cuidado es que nos encontremos en una misma senda, el Estado en todos sus niveles, las organizaciones del pueblo, y ahí la Organización General del Trabajo tiene un rol fundamental. Nosotros necesitamos cambiar la época, porque nosotros todos y todas necesitamos vivir mejor. Entonces, en este sentido, estar todos juntos en un día como hoy, apostando al cuidado entre los compañeros, es todo lo que está bien, compañeras y compañeros. Así que es una alegría enorme estar acá. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad que nos das a los trabajadores organizados sindicalmente. Nosotros exponemos toda esta oportunidad no solamente para nuestras afiliadas y nuestros afiliados, sino que lo abrimos a la sociedad civil, con el cual trazamos una alianza estratégica, porque por sobre todas las cosas nosotros representamos la demanda. Entonces, sobre esa base, somos los que estamos inquietos permanentemente para mejorar el buen vivir, para mejorar las condiciones sociolaborales y así tener un destino con perspectiva de mejora y donde la justicia social sea una realidad. Así que bueno, ahora le toca hablar a Cristian. Bueno, la verdad, primero, la verdad que es un orgullo ver un salón lleno, un salón tan hermoso como este. La verdad que cada vez que uno viene a la casa de los compañeros trabajadores de la construcción, a la casa de los compañeros de UOCRA, lo llena de orgullo cómo trabajan, cómo tienen organizado transversalmente sus diferentes áreas. Y agradecerle al compañero secretario general, Gerardo Martínez, por abrirnos la puerta de su casa,
con un tema tan sensible como es este, ¿no? La verdad que yo no voy a hablar de tecnicismo porque nosotros somos trabajadores, hablamos entendiendo la necesidad que tiene el mundo del trabajo, los compañeras y compañeras, y que lamentablemente este es un flagelo que también lo sufren, que no son ajenos a esta problemática que existe en Argentina y que existe en el mundo. Cuando nosotros nos juntamos la primera vez con Gabriela a hablar de este tema, que yo mucho no lo conocía, sí entendía que teníamos que hacer algo, porque lamentablemente este problema, que es el problema de las adicciones y del consumo, muchas veces es un problema que se termina invisibilizando, porque tanto los empresarios como los que tenemos responsabilidades institucionales sabemos que existe. Ahora, también tenemos claro que hay muchas organizaciones que no saben cómo desarrollarlo, cómo llevar adelante esa contención, que también tenemos que decir que es muy difícil. Digo, no todo el mundo sabe cómo tratar con una persona que está enferma, que tiene este tipo de problema, y muchas veces no es directamente, puede ser un compañero, sino cuando este problema está inmerso dentro de su familia, también genera una incertidumbre importante y genera un problema en el ámbito laboral. Y lamentablemente las estructuras de venta de drogas también perforan en el mundo del trabajo, es donde buscan. Y desde ahí que entendimos que de la Secretaría de Salud Laboral, con todo el apoyo de estos dirigentes, como dijo Gerardo, gracias a Dios que se pudo lograr la unidad tan anhelada de la Confederación General del Trabajo, con todos los sectores adentro, entendimos que teníamos que empezar a poner en agenda este tipo de temas. Tenemos organizaciones sindicales, como es el caso de la UOCRA, que ya ellos lo vienen trabajando, que tiene un excelente equipo de trabajo en el tema de consumos y adicciones, con Alejandra y con un montón de compañeros más, que Gerardo lo puso a disposición. Y de ese lugar entendemos que tenemos que de la Confederación General de Trabajo, por eso cuando contaba recién Gabriela, de ese espacio de escucha que se armó, que es algo que la verdad que después de que firmamos el convenio marco con la CGT, empezaron a llamar de un montón de lugares, de un montón de radios, todo, y nos preguntaban por qué la CGT tocaba este tema. ¿Qué tenía que ver la CGT con el tema de firmar un convenio con el Cedronar? Bueno, y ahí está donde nosotros planteamos que del desconocimiento muchas veces que existe, o de muchas veces los intereses de algunos sectores que existe, de no visibilizar, de no poner sobre el tapete un problema tan sensible ante el mundo del trabajo, y desde ahí es que entendimos que teníamos que tender el puente con todas las organizaciones gremiales que realmente se quieran comprometer con este problema que existe en el mundo del trabajo, que existe no solamente en los trabajadores registrados, sino en los que no tienen un trabajo genuino. Digo, y a mí me parece que la CGT institucionalmente, compañeros y compañeras, es un lugar donde todos aquellos compañeros, trabajadores, trabajadoras, o que sean parte de nuestra sociedad en general, digo, puedan encontrar un lugar donde realmente puedan ser escuchados. Yo por suerte digo, entiendo que una persona cuando tiene este tipo de problemas se sumerge en una oscuridad que debe ser muy difícil de salir, ¿no? Porque no soy psicólogo, porque si no pareciera que estoy hablando de la psicología, pero entiendo que es un problema que debe ser muy difícil de salir y en el cual, necesita las herramientas y los profesionales necesarios también para animarse a decirlo, porque también mucho de nosotros entendemos y sabemos el que no tuvo un compañero, un amigo, un hermano dentro de su familia que sufre este problema, porque no solamente es con las drogas, con el alcohol, con diferentes tipos de adicciones. Sabemos que hay enfermedades que son muy malas para el conjunto de nuestra sociedad. Así que desde ahí nosotros entendemos que de esta Secretaría y con el acompañamiento del Consejo Directivo de la CGT, porque le tengo que decir que desde el primer momento tanto el compañero Pablo Moyano como Héctor Dar y todo el Consejo Directivo se pusieron a disposición para ayudar, porque entienden también que esta necesidad de este flagelo que existe hay que empezar a trabajarlo.
y que la CGT ponga un tema como este en la agenda de los trabajadores es de una puesta en valor y de un reconocimiento que también, digo, todos son procesos que se tienen que ir trabajando. Bueno, hoy los dirigentes o algunos dirigentes están entendiendo que es algo que hay que empezar a trabajarlo profundamente, que hay que empezar a trabajarlo transversalmente, que hay que empezar a federalizarlo, porque digo, el problema no está solamente en el AMBA o en algunas actividades en específico, sino este problema le llega a todos y a todas a lo largo y a lo ancho del país. Y la verdad que el compromiso que nosotros tenemos de la Secretaría de Salud Laboral, digo, a mí me toca estar al frente, pero nosotros logramos construir una mesa muy amplia con muchas organizaciones sindicales que hoy están participando y con otras organizaciones sindicales con otras secretarías que estamos articulando, en el caso de la Secretaría de Deporte, que está el compañero Juan Pablo Berey acá también. Digo, entendemos que es desde ahí de donde tenemos que tener esa generosidad de poder construir realmente ese espacio de escucha, preparar a los compañeros, preparar a nuestros cuerpos orgánicos, que son muchas veces los delegados que están en el día a día, entendiendo la necesidad de los compañeros y compañeras, y empezar a mostrarle también al Estado, que necesitamos, está más que claro que necesitamos un Estado presente, pero necesitamos de un Estado que realmente ponga las cosas importantes por delante del carro. Voy a decir un dicho burdo, pero necesitamos un Estado que realmente entienda que hay necesidades que son urgentes. Por suerte hoy nosotros la tenemos a la compañera Gabriela al frente del Cedronar, que está haciendo un gran trabajo y que generó una gran apertura dentro de un organismo tan sensible ante los intereses de los trabajadores. Porque la verdad que la Confederación General del Trabajo, todos los organismos o ministerios que toquen intereses del mundo del trabajo tienen que ser organismos que tienen que tener articulación directa en el día a día con la Confederación General del Trabajo. Y es desde ahí donde todos los compañeros y todas las secretarías que conforman la Confederación General del Trabajo tendrán que empezar a marcar agenda y tendremos que ser muy solidarios entre todos nosotros. Así que yo no me quiero extender mucho más porque la verdad que, como se lo dije cuando empecé a hablar, uno es puro voluntarismo porque la verdad que no es que soy un experto en la materia. Armamos una linda mesa de profesionales, de compañeros que ya venían trabajando esta temática, pero lo que sí tenemos la voluntad, y como se lo plantea Gabriela el día que lo presentamos en la CGT, que esto no quede en una foto. Nosotros queremos que esto trascienda, que esto se consolide. Hoy me toca llevar a mí a cargo esta secretaría. Es una cuestión circunstancial. El día que yo no esté, esto tiene que seguir adelante porque no es un problema que se va a terminar dentro de 4 años. Tenemos que realmente asumir los compromisos que nos pone por delante el mundo del trabajo. Digo, hay compañeros y compañeras muy preparadas, digo, está la compañera de UTEDIC también que está participando en la mesa de salud laboral y la tiene muy clara en varios temas. Digo, la compañera Mara del sindicato de APSE también. Digo, no me alcanza para si los tengo que nombrar a todos, pero es todo, somos todos. La verdad que por eso estoy muy agradecido y vuelvo a repetir, estoy muy agradecido a Gerardo Martínez, al compañero Paco Manrique, que de primer momento se pusieron a disposición y entendieron que esto hay que empezar a trabajarlo en profundidad. Así que muchas gracias, compañero, muchas gracias, compañera. Y quiero pedir una cosa más con el permiso del secretario general de la UOCRA. Me gustaría hacer un minuto de silencio por el fallecimiento del compañero secretario general de la Federación de Petroleros, Pedro Milla, que el jueves pasado falleció, lamentablemente, y era un gran compañero y un gran amigo.
Ahí vamos a pasar un video de un saludo de Gastón Pau, compañero, el actor, que lamentablemente sufrió este problema y quiere mandar un saludo en este día que se está conmemorando. Al querido Cristian Jerónimo y a toda la gente de la CGT desde Santa Fe, donde me encuentro ahora dando unas charlas sobre prevención, mi acompañamiento, mi agradecimiento por el compromiso, y estamos juntos en esta lucha para intentar concientizar, acompañar y de alguna manera trabajar para que cada vez haya menos gente en consumo de drogas y de alcohol. Vamos que se puede, si de a poquito nos vamos uniendo. Un enorme abrazo, mi acompañamiento, y nos vemos pronto. Nos vemos en persona. Abrazo enorme. Bueno, ahora Paco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gerardo, por el recibimiento en tu casa. Gracias, Gabriela, por darnos la oportunidad de compartir esta enorme responsabilidad y esta hermosa responsabilidad, porque no debe ser un peso en nuestras espaldas tratar el tema de adicciones, tanto sea de droga, alcohol o en la forma en que se presente en los lugares de trabajo. Es un tema muy complejo y como su complejidad es tan profunda, también la forma de tratamiento no es sencilla. Hoy tenemos aquí un salón repleto y ojalá que en el tiempo podamos llenar más salones. Por eso también le quiero agradecer a todos ustedes que estén aquí regalándonos un poco de su tiempo, tiempo que le quitan a su familia, tiempo que le quitan a su vida privada. Quiero reflexionar sobre una cuestión que decía Jerónimo, sobre la pregunta que le hicieron en algún medio, ¿por qué la CGT se involucra en un tema como estos? Los sindicatos por nacimiento, en su ADN, no solo estamos para defender los intereses profesionales de los trabajadores, sino que nacimos a la vida para atender toda la problemática de la familia trabajadora, al trabajador y su familia en todos los aspectos. Hoy las adicciones en el mundo laboral se ven de dos maneras. Los buenos empresarios, que aunque lo creamos raro, los hay, los buenos empresarios se preocupan porque ven a la adicción como un problema laboral. Entonces se preocupan por el ausentismo, la calidad, la productividad, la eficiencia. Y los sindicatos lo vemos como un problema humano, porque detrás de ese problema hay un ser humano con un grupo familiar, con un grupo de amigos, al cual también es afectado por su problemática. Y a veces no tenemos las herramientas necesarias y suficientes por desconocimiento de cómo abordar esas situaciones. Es así que cuando Gabriela nos propuso hacer un convenio para poder capacitar a los cuerpos gremiales, abrir una línea de escuchas y tener algunas otras cuestiones más que deberemos ver más adelante, porque cuando hablamos del tratamiento de la adicción,
no solo se debe involucrar a la salud pública y a las obras sociales. Hay otros estamentos de salud, como las ART, que también se deben involucrar en el tratamiento de esta problemática. No podemos naturalizar la adicción, porque lamentablemente la estamos naturalizando. La otra vez me pasó en una fábrica que 4 compañeros se reunieron en el lugar de relevo y se comieron ese famoso brownie. Estaba el capataz presente, mirándolo. Un compañero terminó internado en nuestro sanatorio y la empresa no sabía qué hacer. No sabía si sancionarlo, si echarlo, si informarlo, mirar para los costados. Quiere decir que como estamos naturalizando estas situaciones, no nos estamos preparando para poder combatir estas situaciones. Por ahí la palabra suene un poquito fuerte, porque no estamos combatiendo al adicto. Queremos combatir las causas y queremos hacer todo lo necesario para combatir la adicción. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros como movimiento obrero podemos tener a la mano para poder encauzar a esos hombres y mujeres que caen en este flagelo y poderlos llevar al camino de la recuperación? Porque si los sindicatos vemos detrás de esto un problema humano, la CGT, que es la unificación de todos los sindicatos, para la CGT es un problema social, es mucho más grande que un problema humano. Es un problema social y así lo debemos afrontar. Las adicciones y muchas otras problemáticas que tenemos lamentablemente en nuestra nación, que también la CGT va a tener que abordar desde el conjunto de las organizaciones sindicales, pensemos como pensemos. Hay cuestiones que no se pueden analizar y traccionar metidos en una grieta. Porque cuando todo lo metemos en una grieta, todo queda sin solucionar. Y los que se perjudican son los trabajadores, es la nación y sobre todas las cosas el futuro de nuestros hijos. Por eso es importante, y rescato el trabajo que está haciendo la Comisión de Salud que armó el compañero Jerónimo con integrantes de muchos sindicatos, y ojalá esa comisión se pueda agrandar y debamos debatir y llevar y hasta hacer proyectos de leyes que puedan proteger a un trabajador cuando cae en la adicción y cuando es rehén de su adicción en los lugares de trabajo. Parece duro lo que estoy diciendo, pero lo vivimos nosotros. Nosotros hemos vivido como trabajadores nuestros en algunos lugares han sido rehenes de los distribuidores en nuestro lugar de trabajo. Teníamos una fábrica que la droga entraba en las cajas de pizza. Hasta que pudimos transitar todo ese caminito de hormiga que nosotros sabemos transitar con los delegados, con nuestros militantes, descubrimos cómo entraba la droga a ese establecimiento y obviamente después desmantelamos todo y gracias a Dios recuperamos un montón de compañeros, pero también perdimos otros. Entonces, este es un camino a largo plazo. No es mágico eliminar este flagelo.
Tampoco lo vamos a poder eliminar para siempre, porque lamentablemente parece que siempre va a existir. Si las grandes potencias mundiales no pueden combatir el narcotráfico con todos los elementos que tienen a su alcance, es obvio que en un país como nosotros, que todavía nos falta desarrollarnos un montón, no vamos a poder combatir la venta de drogas. Sí la podemos combatir en el espacio donde nosotros convivimos permanentemente. Entonces, el compromiso hay que asumirlo. Lo dijimos en la reunión pasada. Como dice Jerónimo, esto no es para sacarse una foto y después publicar y decir que nos reunimos con el Cedronar para hablar sobre las adicciones. Nos reunimos con el Cedronar para ver si podemos articular en conjunto acciones que puedan permitir a nuestros trabajadores tener un espacio de confianza donde se pueda abrir y pueda encarar ese camino de recuperación que solo depende de él. Solo depende de él. A mí me quedó muy grabado cuando hicimos una reunión igual en la CGT y le preguntaba a Gabriela cuál era la franja etaria donde las adicciones empezaban a hacer daño y Gabriela me dijo entre los 10 y 12 años. Y tengo una nena de 10 y otra de 4. Si eso no me motiva a mí personalmente en emprender esta lucha, ¿qué me va a motivar? Cuando pienso en la colonia de vacaciones de mis compañeritos, en mi sindicato, ¿qué me va a motivar? Me tiene que motivar el futuro de las generaciones que vienen hacia adelante. Entonces, compañeros y compañeras, esto siempre lo digo cuando hablamos de política. Una frase que me gusta decir cuando hacemos reuniones políticas, y viste, en política todos nos echamos la culpa, que Juan, la culpa de Juan, nunca es nuestra la culpa, siempre es la culpa de otro. Eso es en política. Y hasta por ahí lo siento valedero, porque bueno, son las cosas que discutimos siempre. Y siempre le digo a mis compañeros en épocas eleccionarias lo mismo, pero creo que en esta oportunidad vale más que nunca. Cuando lleguemos a casa, miremos a nuestro alrededor. Miremos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Preguntemos qué clase de mundo queremos para ellos. Y respondamos no. Y si nos respondemos que queremos un mundo positivo, después hagamos otra pregunta, ¿qué estamos dispuestos a hacer para crear ese mundo? Nadie lo va a venir a crear por nosotros. Nosotros lo debemos crear. Somos parte integrante de esta sociedad. No podemos dejar de mirar para los costados. Si algo nos está calando hondo la crisis de los últimos 6 años, es que estamos dejando de mirar hacia los costados. Estamos dejando de ver qué le pasa al que tengo al lado. Porque cuando entramos en crisis y en desesperación, queremos agarrar la única tabla que está flotando en el mar para ver si nos salvamos. Y por ahí no nos damos cuenta que a 2 metros tenemos otro que se puede venir a abrazar a la misma tabla. Así que siempre lo vamos a convocar desde la CGT, con todo el Consejo Directivo a la cabeza, a que unamos esfuerzos, a que sumemos la mayor cantidad de compañeras y compañeros, porque esto tiene que ser
algo que se desparrame a toda la República Argentina. Si bien dicen que Dios atiende en Capital, vive en todos lados, vive en todos lados. Y nuestra responsabilidad es con los trabajadores de toda la República Argentina. Muchas gracias. También sobre el protagonismo que tiene en toda esta área y para dar un equilibrio de género, también porque vale justamente el momento invitar a la compañera Mara para que nos dirija unos minutos más tarde. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. La verdad que, quedé media emocionada, es muy difícil hablar atrás de estos grandes y grandes compañeras. Decirles el fuerte compromiso que ya marcó Cristian. Lo voy a decir como militante sindical, encontrarme en una secretaría con puertas abiertas no es menor, así que también habla del nuevo mundo que queremos, una nueva CGT de puertas abiertas, con el compromiso y con la necesidad que existe realmente en el mundo del trabajo. Creo que eso me llena de orgullo y que se conformó la mesa y todo el trabajo que venimos generando de las organizaciones sindicales, no solo de la contención, sino de la protección, con el rol que nos pertenece al movimiento obrero organizado. La verdad que tenemos este compromiso para seguir, concientizar. La verdad que recién decía algo, Paco, importante, cómo se transversaliza en jóvenes, en niñas, en niños, en mujeres, porque uno de los ejes que nos trae el Cedronar es justamente las líneas de capacitación, mujeres y juventud, y creo que tenemos ese compromiso para pensar en un mundo distinto, con justicia social, incluir acá la justicia social, que es lo que queremos, si queremos trabajadores y trabajadoras enfermos o queremos trabajadores que podamos salir y tener esa Argentina que queremos. Así que, la verdad, como dirigente sindical, como integrante de la mesa que vengo a representar, estamos muy comprometidos. Agradecer de vuelta a la CGT por abrir estas puertas. Es una problemática de muchos años, nada más que ahora le estamos poniendo nombre y apellido y estamos saliendo adelante. Me hace acordar cuando empezamos a hablar de la violencia y el acoso allá hace 15 años, nadie parecía algo nuevo y ahora tenemos un convenio de OIT, tenemos una ley nacional. Bueno, ese es el camino, el compromiso. Hoy capaz que arrancamos con esto, con la escucha activa, con el compromiso, pero después en unos años vamos a ver reflejado ese mundo mejor. Así que agradecerles a Wokra, al equipo, a Cristian, a Paco, a la compañera que conocemos todos el compromiso, que muestra a la compañera a través de ese compromiso un estado presente, y a todos los que pensamos y queremos un mundo mejor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, compañeras, compañeros, como ven, hay solvencia en esta mesa y hay un compromiso militante que nos lleva a trazar un camino en una etapa de innovación, asumiendo que el movimiento sindical representa la vida en toda su dimensión. Y justamente hoy hablamos de los objetivos en las condiciones sociolaborales, pero también en el entorno que hace tanto al derecho individual o al derecho colectivo y fundamentalmente a generar conciencia y un estado de solidaridad de compañera y de compañeros. Porque muchas veces cuando se presentan estos problemas no podemos ser sociopasivos. Creo que la idea fundamental de estos programas es de que todos estemos concientizados que podemos ser una llave maestra para evitar lo peor. Quizás no es dramático hablar de lo peor, porque hay otros estratos sociales que tienen la posibilidad, los recursos de hacer rehabilitación. En cambio, muchas veces las trabajadoras y los trabajadores que vivimos de nuestro salario y apenas podemos llegar a fin de mes, no tenemos esa posibilidad. Y esto no significa
un argumento, sino significa de que tenemos que tener sintonía fina en la definición de lo que significa esta tarea que debemos llevar adelante, como así en otros años asumimos la responsabilidad, allá por el año 62, 63, de que los trabajadores necesitaban un sistema de salud administrado por los trabajadores. Y era en ese momento una idea alocada. En ese momento, en el campo sindical, para que podamos hacer un poquito de historia, como le gusta hacer Paco, muchos de esos dirigentes que transformaron ese aumento salarial en lo que eran los institutos de servicios sociales que se habilitaban en cada organización sindical para después constituirse en el futuro en lo que era la obra social, fueron nominados como traidores, que no defendían el derecho del bolsillo del trabajador, sino que estaban dispersando ese derecho en crear algo que era una locura. El tiempo, que juega un papel protagónico muy importante, ha mostrado que el único sistema de salud integral que ocupa toda la dimensión de la atención para atender a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores es el sistema de obra social de Argentina. Esto demuestra que aquellos líderes que tuvimos, y hago referencia a la compañera Evita, el general Perón, que no nos regalaron el pescado, nos enseñaron a pescar. Y nos dijeron, el movimiento sindical debe ser una organización sindical que representa desde la Confederación General del Trabajo, teniendo autonomía y soberanía de sus actos. Y esto vale la pena siempre remarcarlo. No somos indiferentes a quien gobierna, pero sí somos autónomos. A mí me ha tocado muchas veces transitar en distintos países y me he encontrado tanto en gobiernos de derecha como en gobiernos progresistas, que el movimiento sindical organizado o las centrales sindicales dependían, digamos, de una matriz política, de un actor político, de una definición de un partido político. Aquí en Argentina esto por suerte nunca ha sucedido y no tendrá que suceder. Por esa misma razón, muchas veces cuando nosotros hablamos de los recursos que hemos generado en la combinación y acordado con el sector empresario para tener un sistema de salud, lo defendemos. Y lo defendemos a rajatabla porque tiene que ver con la salud de nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores y nuestra familia. También les quiero contar una cuestión, así como lo contó Paco. Nosotros en el 2015 tuvimos la iniciativa, por la realidad y la necesidad de crear un equipo multidisciplinario en prevención de adicciones. El caso particularmente fue, por dar un ejemplo, en Atucha 2. Estaba en construcción Atucha 2. ¿Te acordás, Carlito? Teníamos 6.000 compañeros trabajando en Atucha 2. De repente nos encontramos que teníamos un 25% de esos compañeros expuestos a ser parte de un consumo, ser parte de perder su salario porque estaban enfermos, habían caído en la enfermedad. Pero el problema es grave, esto que estoy contando, pero lo más grave, Paco, que a lo mejor a vos no te pasó, pero a mí me pasó, que los delegados que habíamos elegido hacía 6 meses atrás, voto soberano, democrático, compañeros, cuadros militantes, te puedes imaginar que conducir los distintos frentes de Atucha 2 no es fácil, ¿no? Por la característica que se tiene. Eran dealers. Se transformaron en dealers. Y a partir de las 5 de la tarde, esos sí eran traidores. se enfermaron. Es que se enfermaron. No se dieron cuenta. Empezaron a consumir y después fueron parte de la red, de la telaraña.
Pero nosotros empezamos a reaccionar cuando veíamos conflicto innecesario. Y empezamos a reaccionar cuando veíamos que los contingentes de compañeros de distintos frentes de obra, estoy hablando de Atucha, una obra inmensa, iban como sucede en el campo, el ganado, a la tarde todos van al corredor a tomar agua. Y acá se iban a las cuevas. Digo, y nos encontramos con un problema serio. ¿Cómo hacemos? No teníamos experiencia. Sí sabíamos de que nosotros tenemos que defender la vida. Pero ¿qué es también lo que nos encontramos? Que dentro del circuito de la distribución de la venta de droga, no había solamente el delegado que se había transformado dealer, sino que la cadena de mando del sector empresario era parte del juego. Y también la fuerza de seguridad provincial y nacional. Por supuesto, este tema, en aquel momento, cuando vimos la dimensión que tenía, lo hablé con quien era presidenta de los argentinos. Y me dice, ¿es grave la situación? Sí, es grave. Dice, nunca se expone. Yo a partir de ese momento empecé a exponer en cada reunión de la que me convocaba la presidenta y de las reuniones que se hacía con el resto del movimiento sindical, que nosotros habíamos asumido una corresponsabilidad dentro de la responsabilidad que llevamos en nuestra mochila como dirigente sindical y como organización sindical, de atender esta problemática de consumo. E indudablemente, si ustedes me dicen, ¿qué está faltando? Cedronar está acá, está con nosotros. Falta una política de Estado, a mi humilde entender. No alcanza con Cedronar. Porque en última, me parece a mí, no soy un especialista en el tema, Cedronar actúa en la prevención doméstica, en la relación de concientización y en el trabajo que podamos ir desarrollando cada una de las voluntades que se exponen dentro del movimiento sindical en la defensa del derecho a la vida. Pero indudablemente tiene que haber una política de Estado con respecto al nivel y al voltaje que hay en el ingreso de distintas sustancias. Por eso. No, es gobierno. Habrá un área específica, que será el Ministerio de Seguridad, pero necesitamos una política de Estado. Y te cuento esto, yo lo discutí esto con Cristina en ese momento. Necesitamos una política de Estado, porque yo digo, ¿qué pasa con los compañeros, digamos, que caen en la red? Digo Santa Fe, pongo un ejemplo, vamos al hueso, Santa Fe. Tenemos muchas obras en Santa Fe. Y nuestros delegados, si no tienen una concordancia con todo el sistema de lo que representa la distribución de la droga, en la logística y en el mercado cautivo, están expuestos a ser amenazados y violentados. Y digo, ¿dónde está el Estado? Pues ya es un problema delictivo eso. Ya no alcanza con la situación de informar, capacitar, escuchar, orientar al delegado para que él pueda transmitir en el lugar de trabajo. Ya hay una cosa que va por encima de esa situación. Entonces, digamos, es causa-consecuencia, me enseñaron a mí. No alcanza con atender las consecuencias si la política de Estado no atiende las causas. Una causa, como decía Paco, que está generada a nivel mundial, con otros potenciales. Y quizás me derivo un poquito, yo me acuerdo de haber estado en la discusión del 2008, en el G20, yo era el representante de América Latina y del Caribe en esa discusión, todos hablaban de los distintos recursos volátiles que había en la economía casino, en la timba financiera. Y ahí me entero que para la región de América Latina, todos esos recursos que representa el negocio del narcocriminalismo eran 600.000 millones de dólares. Pero de eso nadie hablaba. Me llamó la atención. Digo, como para mirarlo desde lo macro a la realidad micro.
Pero nosotros estamos acá en Argentina. Y yo creo, cuando digo política de Estado, tiene que ver con que las obras sociales hoy no tenemos capacidad económica, financiera, para atender la rehabilitación de nuestras compañeras y nuestros compañeros. ¿Es así o no, Paco? No tenemos. No hay un recurso específico destinado a eso, digamos, como política de Estado. Y he hablado con algunas provincias que tienen un sistema de rehabilitación. Y me encuentro, no quiero nombrar provincias porque si no va a decir que uno está politizando la cosa, de las provincias más grandes a la provincia mediana. Cayó el 50% de familias que estaban preocupadas para llevarlos a hacer un proceso de rehabilitación a esos centros de rehabilitación. Se dieron por vencidos. Se dieron por vencidos. Como nos sucede a nosotros. Hemos recuperado en Atucha 2 para evitar que nuestros compañeros vayan a un proceso de rehabilitación. Te estoy hablando del 20% de 6.000 compañeros. No querían ir a un centro de rehabilitación. Entonces nosotros negociamos con el sector empresario, con los comitentes, se alquiló todo un edificio cerca de la obra, donde ahí se habían traído técnicos especialistas, etcétera, etcétera, para rehabilitar los compañeros. Ahora, los compañeros después de varios meses se rehabilitaban. Y así también le puedo hablar de los Dragones, en Cerro de los Dragones, en Chubut. Explotó el Cerro de los Dragones. No sé si se acuerdan de aquella época. El ministro de Seguridad era Berni, que llegó y que sonó, saltó todo. Fue un desastre, los Dragones. En el medio, ¿qué estaba? Estaba el tema de la droga. Hubo compañeros que no se pudieron recuperar más. Hay compañeros que no se pudieron recuperar más, que siguen estando internados de por vida, no tienen posibilidad de recuperar al nivel de consumo y de la calidad y la característica de la sustancia. Porque una cosa es, digamos, toda sustancia es desechable y no estamos de acuerdo, pero aquellos que consumen, Paco, no tienen posibilidad después de recuperarse, porque le destroza, según lo dicen los médicos, le destroza muchas cosas. Pero digo, lo que quiero decir con toda esta mezcla que hago, ¿no? Pero para decirle que estamos en conteste en la dimensión y el voltaje, y que no solamente nosotros queremos actuar sobre las consecuencias, estamos reclamándole a quienes gobiernan, sea quienes sean, estamos reclamando política de Estado, y que en serio esa política de Estado contenga una definición clara, objetiva, de cómo controlar esa situación. Pongo el ejemplo de Santa Fe y otros lugares podemos hablar. Pongo el ejemplo de Santa Fe, pero también dónde están los recursos para garantizar los centros de rehabilitación para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Como dijo Cristian, como dijo Paco, los compañeros que tienen trabajo formales y aquellos compañeros que hoy, digamos, son informales, pero que están expuestos al consumo problemático. Tengo que decir que nosotros duplicamos los lugares de atención. Por ejemplo, está bien, sí, por eso digo, ojalá que esto que vos estás haciendo, Gabriela, se traslade en el máximo nivel para desarrollar una política de Estado y donde nosotros podamos generar una opinión al respecto sobre las realidades que estamos teniendo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una realidad en los lugares de trabajo, en las obras, etcétera, etcétera. Escúchenme, en la obra acá, no estoy hablando de fantasía. Hace 2 meses, en la obra, en el sur, Santa Cruz, las obras Kirchner y Copernic, ¿cómo se llama? Encontraron 40 kilos. 40 kilos, no estamos, ya no es un problema de deal, es un problema de cartel. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros para atender esa dimensión? Estamos hablando de otra liga, digamos. Ahora digo, hay una sincronización establecida, planteada, como para que nosotros ante la situación de lo que sucede, ¿quién atiende esa realidad? ¿Quién es el que escucha y reacciona
justamente para evitar lo peor, para evitar que se enferme nuestra gente. Y tenemos en la realidad otros lugares de trabajo que no son como el caso de lo que estamos hablando acá, hablando de la administración pública, que tenían también problemas de consumo problemático. ¿Dónde se notaba? En el registro de consumo de ansiolíticos. O sea, no tenían problemas como lo que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, donde aparecen otras cosas, sino que estaba orientado en la definición de registro del consumo ansiolítico. O sea, es un problema transversal. Por lo tanto, nosotros lo instalamos este tema y ojalá que Gabriela nos ayude, digamos, como parte del conocimiento y de todo el acumulado que tiene en la información y de todas las acciones que viene desarrollando, como para que de una vez por todas podamos discutir una política de Estado que abarque en toda su dimensión este problema. Yo no quisiera, pero ¿por qué reacciono de esta manera? Porque yo no quisiera encontrarnos en un camino similar a lo que sucedió en México o lo que sucedió en Colombia. Lo que queremos del movimiento sindical es preocuparnos, anticiparnos a los acontecimientos, porque ya vemos el nivel de voltaje que hay en el contexto de todas estas situaciones. Porque en el consumo problemático todo es problema, pero algunos son problemas que representan unidades de negocio de un alto voltaje. Por eso hablamos de política de Estado. Necesitamos en serio de que haya una sincronización del Estado nacional, provincial y municipal determinado, no solamente para ver cuántos semáforos hay, sino que haya semáforo también para estas cuestiones. Esto es lo que nosotros pretendemos. Por eso creo que Gabriela nos da la oportunidad, por un lado, de actuar ya, inmediatamente, con una orientación específica de profesionales y de una política que desarrolla su gestión al frente del Cedronar. Y cuando digo política de Estado, yo quiero que Gabriela se quede siempre ahí, pero a lo mejor puede escalar a otro lugar. El tema es cómo garantizamos que el que venga tenga la misma política y dé garantía de los programas que desarrolló Gabriela. Eso es política de Estado. Tener garantías, compañeros. Nosotros queremos tener previsibilidad, no solamente en la discreción buena, oportuna del funcionario que pueda estar al frente, digamos, de una secretaría o de un ministerio. No, queremos política de Estado, porque este tema, como dijo Paco, no es un tema de hoy a ahora y que mañana se termina. Es un tema que se puede agravar y que se puede complicar mucho más. Y nosotros tenemos que ser una voz latente, una voz fuerte, sólida, para hacerla escuchar en todo, porque a los trabajadores nunca nos regaló nada. Nadie nos regaló nada. Todo fue con esfuerzo y sacrificio. Y somos diplomáticos, pero para lograr conquistas no se logran con la diplomacia. Se logran con la lucha. Por lo tanto, me parece fundamental que a través del trabajo que venimos acoplándonos con Cristian y con el resto de la comisión directiva y los secretarios generales y la oportunidad, vuelvo a reiterar, de agradecer, pero este momento que nos da Gabriela para llevar adelante, convocarnos a su programa, desarrollar una estrategia y no tener una actitud pasiva ante esta situación. Por otro lado, quiero decirles que el otro día estuvimos reunidos con diputados y demás, y ahora me acordé, por eso recién estuvimos hablando y no lo dije, pero hay una ley que habíamos preparado, Paco, que se llama la Ley de Prevención. Es una ley similar como la que se discutieron en otros países. El último fue España. Y en la prevención habla de todo esto también. Una ley de prevención que tiene que ver de qué manera, así como los empresarios hablan de sustentabilidad, nosotros hablamos de una sustentabilidad preventiva que abarque todo el contexto de la sociedad civil, pero también de los intereses y del protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores.
O sea, es un tema, lo digo como para que lo pongamos sobre el tapete para conversar. Yo te voy a hacer llegar la ley de prevención para que también veas y observes si se puede mejorar o no, pero me parece que ese es el camino que hemos trazado. Así que, Gabriela, muchas gracias por estar en esta trinchera de lucha que es la Casa de los Trabajadores y las Trabajadoras Constructoras, y tener la presencia aquí, parte del Consejo Directivo, a Pablito Brey, a la compañera Noé, que le damos también la bienvenida, que tiene un papel protagónico dentro de la IT y en todo lo que es la historia que representa ella en su secretaría. Así que, bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de